A Antonio y a mí nos gusta cuestionarnos muchas cosas, pero si de algo no hay duda es que hoy es miércoles, un día que a veces puede ser un poco nefasto en nuestra mente porque no es, como decimos en Venezuela, ni chicha ni limonada, todavía no llega el fin de semana, todavía faltan días de trabajo, pero algo bueno que tienen los miércoles son los podcasts de miércoles, así que bienvenidos a este nuevo podcast. Sí, no me esperaba esta introducción, estoy un poco así como confundido. Claro, yo intento ser creativa y no presentarlo siempre igual. Soy Sabrina Tórtora. Y yo soy Antonio Planchard. Sí, ¿no? Así que bienvenidos a una nueva entrega del podcast. Saben que pueden encontrarnos por iVoox, Spotify y YouTube como el podcast de miércoles. Y bueno, les recordamos un poco cuáles son las buenas nuevas o las nuevas a secas. La no tan buena es que vamos a cerrar la página sarcasticismo.com. De hecho, para los que son perspicaces han notado que no estamos actualizando la página desde hace una semana, y para los que no son tan perspicaces es porque lo dijimos en el podcast pasado, así que bueno, eso va a sumar más energías a nuestros nuevos proyectos y a Preguntas Incómodas, nuestro canal principal de YouTube, donde por supuesto pueden ver cómo nos cuestionamos todo, inclusive si hoy es miércoles. Así que los invitamos a pasarse por allá si todavía no lo han hecho. Y sí queremos decirles que este es el último podcast, se lo creyeron, por ahora, porque bueno, nos estamos mudando de país, nos vamos a Italia y también tomaremos una suerte de vacaciones, entonces nos gustaría retomarlo en septiembre. Por vacaciones entiéndase mudarse de país y buscar un nuevo apartamento y meter todas las cosas muebles ahí. y un largo etcétera, ¿no? Porque, bueno, Antonio y yo, como ya saben, nos hemos cambiado de país antes y es impresionante la cantidad de tareas, tanto de papeleo como logísticas, llamémoslas de alguna manera, para clasificarlas, porque son larguísimas, hay muchísimo que hacer y bueno, nos vamos a tomar esta pausa de podcast para hacer cosas muy, muy productivas y volver con nuevas energías. El tema de hoy es un tema al que le hemos querido dar una vuelta. Sí hemos puesto la palabra coronavirus otra vez en el título del podcast, pero esta vez... ¿Qué? Pero esta vez le hemos dado esta vuelta sorprendente que es coronavirus y películas de terror. Sí, no se lo esperaban. No, porque ¿qué hay más de terrorífico que el coronavirus? Sí, bueno, a mí lo que me pasó fue que hace unos días encontré un artículo científico que hablaba sobre cómo las películas de terror habían ayudado a algunas personas a llevar con más resiliencia la situación del coronavirus. El artículo decía que las personas que ven sobre todo películas apocalípticas o de pandemias o incluso de zombies, se les hizo una encuesta, un estudio, de hecho les vamos a dejar en la descripción el estudio por si lo quieren ver, aunque está en inglés. El hecho es que las personas que veían este tipo de películas están sobrellevando la situación del confinamiento con mayor tranquilidad. El estudio luego busca una serie de explicaciones para esto, entre las cuales pues considera, no dice tajantemente que es así, pero considera que es posible que las personas que vemos, porque si nos han escuchado antes, Sabrina y yo vemos muchas películas de terror. A mí me obligan. Sí, pero le has cogido el gusto. Sí. Que vemos películas de terror, nos exponemos a una especie de simulación segura, ¿no? Un ejemplo que ponía el paper. Si tú, por ejemplo, vives en una zona peligrosa, sea una zona de guerra o una zona donde hay mucho crimen, y ves una película de terror de este tipo, pues te permite de alguna manera simular situaciones a las que no te quieres exponer en la vida real. Me explico. Por ejemplo, nosotros que somos de Caracas y que es una ciudad muy insegura, pues creo, y en esto quizás coincida mucha gente de la audiencia conmigo que viva en ciudades peligrosas, que uno desarrolla una especie de sexto sentido para identificar posibles amenazas, ¿no? Sean personas, sean situaciones de las que uno suele mantenerse alejado, sin necesidad de buscar mayor información. Pues este artículo lo que explica es que las películas de terror de este tipo nos ayudan de alguna manera en nuestra cabeza a simular estas situaciones y prepararnos para ellas sin necesidad de pasar por ellas.
Y como Antonio había buscado este estudio, pues yo me piqué y busqué otro que dice que las personas ansiosas, y aquí me incluyo porque yo soy bastante ansiosa, vemos películas de terror un poco para drenar nuestras ansiedades. Y me explico, no sería más que el efecto catártico que tiene el cine en general y las artes en general, gracias al cual podemos ver una película normalmente de terror, de ficción, y a través de ella pues asustarnos, drenar todas estas emociones en un ambiente seguro, como dijo Antonio, porque bueno, Freddy Krueger luego no va a tocar a mi puerta y va a entrar, así ¿No? que sí. ¿Estás segura? ¿Cómo sabes? ¿Cómo Bueno, sabes que puedes dormir tranquila esta noche? nunca ha pasado, y si no duermo mal puede ser por otros factores, o sea, si duermo mal es por otros Sí, la factores, bebé, pero el perro. sí, o el calor o el ruido de algún vecino, pero no, nunca ha sido Freddy, la verdad. De hecho en Caracas le tenía miedo a otro tipo de cosas, y esto va un poco de la mano con lo que dijo Antonio. Las películas de terror suelen ser de ficción. De hecho, un ejemplo que me pusiste antes, Antonio. De fantasía, así que... No, El hijo de Saúl, que es una Sí, película sobre un campo de concentración y muy realista, es terrorífica, pero es una situación real que pasó. Sí, yo le Entonces, decía a Sabrina que a mí las películas de terror me gustan, incluso a veces hasta me divierten, aunque rara vez me asustan, tengo que decir, pero por ejemplo con esta película, El hijo de Saúl, que es muy recomendable, que es sobre el Holocausto, una película húngara, eh, yo salí del cine con la sensación que describen las personas que ven películas de terror y que no les gustan las películas de terror. O sea, estaba bastante descompuesto emocional y físicamente porque lo que vi era horrible y yo sabía que había sido real. Entonces eso para mí fue mucho más impactante que ver una película eso de Freddy o Jason o cualquiera de estos. y las películas de terror suelen ser de ficción, suelen ser de eventos paranormales, de ovnis, de fantasmas, de vampiros, de zombies, que bueno, algunos creerán en estos eventos, Antonio y yo no, así que bueno, me puedo asustar viendo El Conjuro, pero luego no voy a temer que me pase algo parecido. Entonces, en ese sentido, es un ambiente seguro a través del cual drenar todas estas emociones negativas y soltar, porque al final de la película me voy a acordar de todo lo mal que he vivido durante mi día, problemas reales, problemas míos. Y te sientes bien porque alguien la está pasando peor en el cine. O simplemente dices, bueno, pero a mí no me ha matado Freddy, y lo pones en perspectiva. Entonces, bueno, en ese sentido, es bueno que sean, a mi parecer, de ficción. Y dice que eso, que nos sirve a las personas ansiosas. Aunque aquí debo decir algo más respecto a si son historias fantasiosas o no, que es que algo que le molesta muchísimo a Antonio de mí cuando veo películas de terror es que me las tomo literal. Me explico. Las películas de terror funcionan, es decir, la trama en la que mueren todos estos personajes y el fantasma o el monstruo en cuestión se sale con la suya, gracias a la estupidez de muchos de los personajes de este tipo de películas. Es decir, toman malas decisiones gracias a las cuales la trama se desarrolla y se va volviendo siempre más y más fea, es decir, de terror, y por tanto el terror funciona. Entonces, es como he escuchado un ruido, estamos en una casa encantada o nos hemos mudado a una casa nueva que tiene muy mala pinta y ya de por sí sospecha, o era muy baratita, aquí ha habido un crimen, te dan todos los indicios, ¿vale? Pero los personajes no se quieren enterar y entonces de repente pasa algo horrible, está una persona sola en la casa y oye un ruido, pues va a ver, claro, va a ver, Claro, porque si no no, aquí ya sé lo que vas a decir, que sí, si no la trama no sí, se pero desarrolla. los demás necesitan escucharlo. O sea, Sabrina, en esto, este es el Sheldon Cooper de Sabrina. Ella tiene un Sheldon Cooper que le impide disfrutar de ciertas cosas, como los demás, como las personas Sí. normales. Yo siempre le digo, y miren, llevamos 15 años juntos, así que... Y viendo películas de terror. Bastante le he dicho. Que primero que estas películas tienen una lógica propia interna. Evidentemente, lo más probable es que si uno pues le propone mudarse a una casa donde mataron a alguien, no lo hace, o si no sé, ves algo raro, pues te vas, Sí, tiras. o si un objeto se mueve, el personaje va y lo agarra. Pero ¿qué pasa si la persona No. actúa de forma sensata? Si la mujer no abre la puerta, pues se acaba la película y ya no hay película, pues la mujer tiene que ser tonta, abrir la puerta y le sale una mierda horrible. Y o sea,
así funciona, pero Sabrina no lo quiere aceptar. Pero volvamos a por qué las películas nos enseñan, las películas de terror nos enseñan y nos ayudan. Lo que decía Antonio sobre la pandemia, a mí me pareció muy interesante y la verdad es que sí, creo que aprendemos a través de las películas de terror, sobre todo las de las pandemias y grandes catástrofes o apocalipsis, porque es verdad que ahí sí te sitúas en ese tipo de circunstancias y te dices, vale, ¿tú qué harías? Porque, claro, en La Casa Encantada es fácil decir, pues yo no iría a abrir el closet, tiene mala pinta, no, creo yo que ahí estará el fantasma. Pero lo que sí es que en una pandemia, digamos, un apocalipsis zombie o una de estas situaciones, ya digamos, límite, una situación límite, yo no sé qué haría. Y estas películas hacen que nos anticipemos a este tipo de situaciones y hagamos este ejercicio mental de decir, pues mira, este personaje decidió tal cosa y no parece tan buena, Sí, ¿no? Y de tan hecho buena solución. el paper del que hablé decía que, bueno, que un ejemplo era la película Contagio, que a raíz de la pandemia un montón de gente la empezó a ver en streaming por internet. Y era eso, la gente estaba buscando alguna forma de entender lo que estaba sucediendo en el mundo, pero bueno, de forma segura, sin salir a exponerse al virus, que en aquella época pues quizás no estábamos del todo seguros de qué era lo que estaba pasando. Si me preguntan, algunos todavía no lo saben, pero en fin, esa era un poco la idea, que la gente buscaba este tipo de contenidos para, sí, para simular lo que estaba pasando de forma segura. De hecho, nosotros, si se acuerdan los que nos siguen con el podcast desde el principio, decíamos mucho que estábamos viendo películas de zombies, de epidemias, zombies más que todo, o de confinamiento, que en este estudio del que les hablo no hablan de películas sobre confinamiento, pero igual creo que ayuda, ¿no? O sea, que viene al caso, no sé, por citar un ejemplo, El Resplandor. Me acordaba del Resplandor, de, bueno, los que la han visto, Jack Nicholson y su esposa y su hijo están en un hotel durante todo el invierno y, bueno, Jack Nicholson pues se le va un poquito la olla. Bueno, es el síndrome de Sí, cabaña, lo que empieza a tener, que es justo por el encierro. Claro, la película también te plantea otros factores que serían claro. paranormales, pero si lo quieres explicar desde un punto de vista psicológico sería el síndrome de cabaña, que es que te empiezas a sentir encerrado y te empiezas a perturbar, tu comportamiento se empieza a ver No, afectado. y claro, yo no cogí una hacha ni traté de matar a mi ¿No? familia, pero no, te acuerdas, ¿no? Que no pasó. Que no pasó así. Pero me acordaba de esta película, o sea, estar confinado fue bastante complicado. No sé si alguien todavía lo está entre los que nos escuchan, pero bueno, los que lo vivieron lo saben. Es difícil, o sea, y aún así podíamos salir, ir al supermercado, nosotros tenemos perro y lo podíamos pasear, pero sí empiezas a notar que esto de estar encerrado y eso que somos personas muy de estar en casa, se convierte en algo un poco extraño y hasta desconcertante. No es natural, se sentía como que no era lo correcto, ¿no? Bueno, Sí, claro, dadas las circunstancias era lo correcto, no me malinterpreten, pero desde un punto de vista de necesidades del cuerpo que te pide salir un poco, inclusive a mí, que me paso el día sentada, pues también el cuerpo eventualmente decía, oye, llevas muchos días seguidos. sí, cuando empezaba a quedarse como pegada de la silla y no tenía que llamarme para que la levantara. Eso no lo recuerdo tampoco, pero bueno, en fin, creo que hay algo aquí muy interesante, que es que las películas de terror nos llaman más la atención a algunos que a otros. A mí en principio no me llaman tanto la atención y también hay otro estudio, porque bueno, hay estudios para todo, que dice que a las personas a las que más les gusta el riesgo o tener emociones fuertes, ven estas películas con mayor facilidad. Y eso explicaría un poco por qué a mí me nace menos que a ti, Antonio, ver este tipo de películas, ¿no? Sí, o subirte montañas rusas, por ejemplo. Justo. Sé que no tiene nada que ver, pero es que esto es una historia que uno tiene que Yo compartir sabía que con la íbamos a llegar a gente. esto eventualmente. Una vez fuimos a un parque de diversiones aquí en Madrid y Sabrina nunca se había subido a una montaña rusa, más allá de esas cositas infantiles en los No. parques. Me había subido a Splash Mountain en Walt Disney. Sí, eso no es una montaña rusa, Pues a mí ¿vale? me dio bastante miedo porque no tenía un sujetador, se parecía que te ibas a Exacto, caer. no tenía un sujetador, no era peligroso, de verdad.
El hecho es que fuimos a un parque de diversiones aquí en Madrid y yo le insistí mucho a Sabrina en que se subiera, que lo probara y ella estuvo muy bien dispuesta. No, y lo hice para vencer mis miedos, porque dicen que si a algo le temes, pues lo tienes que hacer. Pues Bueno, yo no sé si esto es cierto. En principio sí, pero bueno, la historia. pues a Sabrina sus miedos casi la matan de un infarto, literalmente. O sea, no estoy mintiendo. Yo creo que si Sabrina hubiese tenido algún problema cardíaco leve, ese día no sobrevive. O sea, primero los gritos de horror. Pero habría muerto como un valiente. Como un valiente, sí. Primero los gritos de horror. Segundo, se bajó con cara totalmente pues desencajada. Pero lo mejor de todo fue la foto que te muestran, esa foto que te ponen de tu cara de imbécil, aterrado Arriba. al final, cuando terminas No, la no, montaña estaba rusa. arriba. Pero cuando te bajas ya del recorrido te muestran la foto. Ah, claro, claro, pero la foto fue tomada en el peor momento del O sea, recorrido. la cara de Sabrina era la cara de alguien que literalmente está por morir. Esa tiene que ser la cara de una persona que está frente al pelotón de fusilamiento. O de alguien que en serio ve un fantasma. Porque yo no También. creo en los fantasmas, pero esa sería la cara que pondría si viera Los uno. ojos desorbitados, ojeras, no sé cómo, pero le salieron ojeras Sí, en además ese momento. estaba pálida, o sea, Pálida. tenía el color de un cadáver en realidad. Nos arrepentimos de no haberla comprado, Sí. pero bueno, no sé qué uso le darías, Antonio, así que... Para la presentación del canal. Pero bueno, creo que tiene que... Para que dejen de estar diciéndote babosadas en el canal. Pero yo creo que el tema no se sale tanto, ¿no? Porque al final eso fue auténtico terror. Y no me atrevo a decir que es un terror seguro, en un ambiente seguro, porque de vez en cuando alguna montaña rusa sí que falla. Entonces, bueno, la verdad es que creo que a mí no me nace ver terror, sentir terror, experimentar terror. Así Pero que sí, bueno, es interesante. sí le has tomado el gusto a algunas películas. Creo que me estoy educando como audiencia de cine de terror. Ya no todo me da miedo, aunque sí es cierto que hay películas muy tontitas. Ayer, por ejemplo, vimos una que es Cuentos de miedo para dormir en paz, que es más casi que para niños Sí, o para es para adolescentes. niños. Y bueno, la verdad es que está bien, no es un peliculón, pero inclusive con ese tipo de cosas puedo sentir un leve temor. Entonces, bueno... Yo me quedé dormido. Sí, bueno, claro, no, Antonio, algunas películas de terror hasta le dan risa por lo inverosímiles o lo poco Bueno, reales. tengo Sí, que confesar que las películas de slasher me dan muchísima risa. O sea, pero no todas, o sea, las fuertes no. Pero por ejemplo, Las cómicas. Evil Dead. Sí, claro, pero eso está hecho para dar risa, risa nerviosa. Sí, bueno, pero películas de este tipo, más en tono serio, tipo Viernes 3, este tipo de películas, también me producen cierta gracia algunas partes. O sea, quizá en eso soy un poquito enfermo, lo No, confieso. pero conocemos a más gente así. Sí, Eso menos hay mucha mal, gente menos enferma. mal. La enfermedad que tengo es... No, yo creo que no común. te impresionas tan fácil como yo con el terror y por eso te empieza a dar risa porque hay cosas que son inverosímiles. Nada le puede dar más risa a Antonio que alguien con un hacha clavada en la frente, que todavía está viva la persona, porque claro, hemos visto en el fin, hay una parte en una película francesa, Delicatessen, en la que justamente le pasa esto a un personaje, pero luego lo hemos visto repetido en otras películas, tiene un hacha clavada en la frente y se mira desorbitado el hombre alrededor diciendo... Tengo algo en la frente, pues no hay mejor chiste para Antonio. En fin, ¿Qué les puedo decir? Es muy gracioso. que por cierto, acordándonos de la pandemia y de cómo vimos las películas de terror, al principio yo pensaba que éramos nosotros buscando la catarsis de manera natural y claro, porque ambos hemos estudiado audiovisual y de alguna manera pues lo tenemos bastante consciente, que a veces buscamos películas según nuestro estado de ánimo, que ojo, no hay que estudiar audiovisual para esto, pero digamos que como estamos muy entrenados como espectadores, pues a veces decimos, pues hoy quiero ver esto para sentirme así y nada, yo pensaba que wow, qué terapéuticos somos, pero no, era la plataforma de streaming que tenemos recomendándonos todo el tiempo este tipo de películas. De hecho crearon listas de reproducción sobre el tema de confinamiento y de pandemias y zombies sí, y de cosas. apocalipsis, etcétera, aposta porque sabían que las íbamos a ver, entonces las empezamos a ver y la inteligencia artificial nos las empezó a recomendar, fue bastante gracioso. También es cierto que las historias en general, no solo de terror, también de fantasía, tienen
un trasfondo cultural muy similar. Por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm o los de Perrault, tipo La Caperucita Roja, también van un poco de eso. Son fábulas donde a los niños se les trataba de enseñar algunas cosas, ¿no? Que es muy parecido a esto de lo que estamos hablando. Vemos una película que no es una fábula per se, pero de alguna manera estamos tratando de aprender algo sin darnos cuenta, ¿no? O sea, es esta forma de aprender un poco camuflada, que la verdad es bastante más interesante que la forma de aprender de ir al colegio. Pero bueno, no le digan eso a los niños. Sí, ve el Babadook, bebé, y no vayas hoy al colegio, no, Exacto. no, no. Pero es eso, toda la vida hemos contado historias para aprender cosas y creo que esa es un poco la enseñanza que les queremos dejar, que vean películas de terror para aprender. Y luego que también las películas de terror nos parecen fascinantes, nos atraen por morbo, ya tengamos la personalidad que tengamos, antes nombre de la ansiedad o si queremos emocionarnos más, pero yo creo que independientemente de nuestra personalidad, las películas de terror son atractivas. El maquillaje, la música, los efectos, la escenografía, el vestuario, hay toda una narrativa estética que nos lleva a sentir interés por lo que está pasando. Y también porque de alguna manera yo creo que nos disparan un mecanismo primario, ¿no? Todos le tenemos temor a la muerte, todos vamos a morir. Y aquí justamente en esta película que estoy viendo hoy, pues me están mostrando cómo muere esta persona. Así ¿Cómo va a ser mi propia muerte? ¿Cómo me van a enterrar? No, un mi cuchillo propia de 15 muerte. centímetros. O el hacha en la cabeza, sí. O como Freddy me va a matar. No, pero anticipamos, otra vez volvemos a lo de antes, anticipamos situaciones a las que les tenemos miedo y drenamos a través de ellas. Que por cierto, el género terror quizás no reciba el mérito que debería, porque estuve leyendo que cuando se le pregunta a la gente cuáles son sus 5, 10, 15, las que sea, películas preferidas, se suelen nombrar muy poco las películas de terror, se suelen nombrar más otros géneros, como por ejemplo drama, y también era interesante, el artículo ponía que los latinos éramos los que nombrábamos un poco más las películas de terror en nuestros rankings. No sé si tiene que ver con que los horrores que tenemos que vivir en nuestro continente. Ya, es interesante, es bastante interesante. Y eso creo que es un género que no recibe el mérito que debería, porque al final... Bueno, en los últimos años es verdad que ha habido alguna que otra nominación al Oscar de películas de terror, como Get Out, Déjame Salir, que estuvo nominada a Mejor Película. Y bueno, es una película bastante interesante, a mí me gustó. Quizá no sé si como para ganar Mejor Película en el Oscar, pero estaba bastante bien. Sí, y hay que decir que hacer una película de terror es difícil. Primero, por armar toda una trama que vaya encajando, que vaya manteniendo ese suspenso, que lo haga crecer, que me vayas asustando escena tras escena y que al final no me reveles algo que, como dicen aquí en España, sea una chapuza. Ejemplo, The Village, para los que la vieron. Mientras no me muestran el ente del mal, pues me tuvieron bastante intrigada. Luego cuando empiezan a mostrar cosas ya, y esto pasa muchísimo en las películas de terror, cuando ves el monstruo tiene que estar bien hecho. Y si la película es retro, pues tienes que evaluar el monstruo en el contexto de la tecnología, sí, de los efectos que tenían en esa época. Porque bueno, una película muy buena, La Cosa, The Thing, pues bueno, puede que ahora la veas y te dé hasta un poquitito de risa, pero es una buena película de terror. O la misma El Exorcista, que a mí mucha gente que la ha visto me dice, ay no, pero que es vieja y mira esos efectos. El Exorcista es un peliculón. Yo la verdad, debo decir, una de las pocas películas que me han dado miedo de verdad. Y la he visto creo que 2 o 3 veces y las 2 o 3 veces me ha inquietado. El Exorcista fue una película que yo postergué y estaba en mi lista negra de esto no lo voy a ver porque es muy violento, y la vi hace pocos años, ya adulta, y habiendo visto cosas mucho más violentas visualmente, narrativamente, porque claro, el mercado cinematográfico ha cambiado y ahora todo es mucho más crudo, ya no se censuran las cosas como antes. Y cuando la vi, pues sí sentí miedo, la verdad es que la película involucra un montón, pero yo me había prevenido tanto que la verdad agradecí pues que no fuera tan horrenda. No, en mi caso yo recuerdo haberla visto cuando tenía 14, 15 años con unos amigos, era bastante tarde en la noche y estábamos en casa de un amigo que tenía como un sótano.
y recuerdo que la puerta del baño de repente se cerró sola, probablemente fue el viento o lo que sea, pero nos hemos cagado en los pantalones, o sea, que yo estuve a punto de correr subiendo las escaleras y el amigo con el que la estaba viendo, como él también se asustó, me agarró y me dijo, no, no, tú no vas a ninguna parte. Pero en fin. Bueno, las películas de terror hay que verlas acompañados, digo yo, sobre Bueno, todo se si tienes mi disfruta más. personalidad. Sí, pero bueno, yo como película de terror que me dé miedo, pues la verdad es que no tengo una porque es lo que digo, o sea, me puede dar miedo Freddy, me puede dar miedo la que mencioné antes que vimos ayer. Me da miedo todo, pero las que detesto y sí no disfruto ver en absoluto son las de sectas o locos que van a cazar gente y la encierran en su propia casa. Ya he visto varias, Sí, me dan asco. la masacre de Texas. Bueno, por esa ni ejemplo. la he visto, está en la lista. Y luego, sí, el gore, slasher. Slasher puedo verlo cuando es comedia, como por ejemplo una que vimos muy buena recientemente, El asesino eres tú. Era muy graciosa, digo muy buena porque era el típico Sí, cliché de es una película de parodia. cabaña, sí, 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 pero aposta, de guías de campamento, monitores de campamento que les toca cuidar niños y luego empieza a haber una serie de Empezaron a asesinatos. matarlos. Sí, pero fue muy graciosa y la verdad es que sí, me estoy empezando a reír con ese tipo de cosas, pero bueno, eso es comedia, como Ash versus The Evil Dead, o Sí. sea, son ese tipo de cosas que, bueno, están hechas para que drenes, para que te olvides de tu trabajo, para que te olvides del coronavirus, para que te olvides Y de para lo... que veas que hay personas que la pasan peor que tú. Claro, y esas películas de asesinos y tal, pues no me divierten tanto porque sí, sí hay asesinos. Y sí hay asesinos psicópatas, enfermos, que les gusta torturar a la gente. Bueno, una de las películas que más me ha disgustado, y mira que la vi hace tiempo y todavía lo recuerdo, es Tesis, de Alejandro Amenábar. Ah, ¡Qué sí. asco! Es que claro, es una película sobre producción de videos snuff y qué asco. Qué asco. No puedo, Sí, no puedo, ya eso me da eso que en grima. esa época no existía la Deep Web, que ahora siempre están, que no, que la Deep Web, los videos de snuff y tal. No, la verdad no tengo ni idea si eso es verdad o no, pero bueno, si pasan por el canal de Dross probablemente haya mucho contenido al respecto. De historias, pero no de contenidos, no estamos diciendo eso. Sí, no estamos diciendo que Dross hace contenido No, snuff, ¿ok? no, ni nada. Que no hacemos salseo, gente. Entonces, bueno, eso es un poco. Yo seguiré por mi parte viendo películas de terror porque bueno, forma parte de mi relación de pareja, pero sí, es cierto que le he cogido gusto y porque, bueno, sí te educas, ya no te da miedo todo. Yo digo. Antes, me parece que me contradigo porque antes sí que dije que todo me da miedo, claro, pero no al mismo nivel. Es decir, por ejemplo, El Conjuro 1 a mí me gustó bastante. Luego se volvió un poco esta franquicia a Cuentos de la Cripta, pero bueno, ya, Sí. ya no he visto las demás. Creo que vimos Annabelle, terrible. Pero bueno, en fin, No, cada y, quien... y El Conjuro 2 la vimos y fue Sí, una, bueno, no fue sí, muy buena. no. Y bueno, pero bueno, luego hay peliculones como El Babadook, que es prácticamente... Me quitaste mi recomendación de cine versus cine. Pues vamos a pasar a la sección cine versus cine, donde Antonio dice una película pésima, como El Babadook, y luego yo digo otra mejor. Si a ti te encantó el Babadook, Y acabo de decir que fue excelente. probablemente fue la primera película de terror que te gustó en serio, no sé. Porque es psicológica. Sí, bueno, mi película es El Babadook, que es una película independiente de hace unos años, ya Babadook, 6, 7 años. Y la recomiendo porque, bueno, te muestra cómo con muy poquito, o sea, un par de actores, un presupuesto bastante bajito y mucha creatividad, puedes hacer una buena peli de terror, ¿no? Sin necesidad de grandes efectos especiales ni nada. Nada, el Babadook cuenta la historia de una madre y su hijo, un niño bastante pequeñito. El niño es un niño hiperactivo, muy ansioso, con una serie de problemas psicológicos que vamos viendo por qué los tiene. Total que, bueno, el Babadook viene a ser como el coco. De hecho, recuerdo haber leído que Babadook era una palabra que se parecía mucho a la palabra serbia con la que en ese país definen al coco. No me pregunten cómo se dice exactamente, ni cómo se pronuncia.
Pero nada, empieza a aparecer el Babadook, el Babadook, el Babadook. No les quiero spoilear el final, así que véanla. Pero sí, es de esas películas en las que lo sobrenatural y lo psicológico se mezclan. Y bueno, eso a mí siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Las actuaciones son muy buenas, el casting, todo. O sea, El guión, es que cuando hay un buen guión, sí, empiezas a ver que los recursos empiezan a ser factores secundarios, que claro que importan, y más en cine en cine de la gran pantalla, pero bueno. de hecho, recuerdo que esta película, el director del Exorcista, William Friedkin, la elogió, lo cual, bueno, es decir bastante, ¿no? Pues mi película de hoy siento que puede ser que no sea la mejor del podcast, así como la vez pasada, pero Antonio, no te acostumbres, esto es una Sí, excepción, lo solo he estoy tenido haciendo. suerte. Sí, exacto, con tu elección, porque claro, últimamente no nos contamos qué vamos a elegir cada uno, estamos comprometiéndonos cada vez más con el juego. La mía es Suspiria, un remake de la original de Darío Argento, un paisano mío. Y Paisano. no, No te sé cómo pronunció esa S. lo hago a propósito, Sí. para que se crea. No es que mis apellidos Tórtora Fabuzi no Sí, nos estamos yendo a Italia desvelen. porque, Sí, bueno, porque, bueno, por la yo qué sé. pizza. En fin, y el tiramisú. Y mi lista sería muy larga, así que para no desviarme, volvamos a Suspiria. Narra la historia de una bailarina que por fin consigue una beca. Ella es estadounidense y la beca está en Berlín justo cuando está Alemania dividida. Y bueno, es una oportunidad única. La academia es lo mejor de lo mejor y ella va a hacer todo lo posible para adaptarse y aprovechar y poder por fin hacer despegar su carrera que tanto esfuerzo además le ha costado. Es una película muy física, te muestra, ya por sí eso da bastante terror, el entrenamiento físico al que son Sí, sometidos los las bailarines. bailarinas dan miedito. La verdad es que sí, es una carrera que da muchísimo dolor, los pies se modifican, todo el cuerpo se modifica, llevan una dieta, una disciplina, etcétera, que la verdad yo admiro. Recordemos que yo he estado sentada en un sofá durante el confinamiento, entonces en lo personal lo admiro. Y también esta historia me involucra bastante porque es una chica siguiendo pues su pasión, que en su caso es la danza, pues en mi caso es la actuación, la interpretación, y entonces entiendo perfectamente a este personaje que se ve sometido a una serie a un programa que requiere un esfuerzo horrible, pero ella va a ser consecuente con su pasión de Bueno, bailar. pero Entonces, bueno, vete a lo un importante. segundo, es que ves, así me haces perder, y no porque he elegido la peor película. No, ojo, no es mala. Y además he querido citar el remake y no la original, porque la original, como ya lleva varias décadas de haber sido estrenada, yo no estoy muy segura si ha envejecido bien o mal. No, para nada. O sea, La envejeció verdad es que bastante mal. no da Bueno, miedo, a mí no me dio no, ni miedo. da miedo ni nada. Lo que pasa es que es una película súper Y de llamativa, muy culto, porque original. se ha convertido en una película de referencia, visualmente está muy trabajada la original, y si tú es más bien el remake, porque en el remake hay dos escenas que son prácticamente gore y que han sido horribles, y además esta película la vi embarazada, Sí, sí. fue horrible. A ver, embarazadas se es más sensibles, y además también se es más susceptibles de querer proteger al bebé, no querer tener emociones fuertes, y la verdad es que estas dos escenas, gore, que además me causa náusea el gore, yo estaba comiendo cotufas, palomitas de maíz para los no venezolanos, y hubo un punto que yo casi vomito y digo, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, en fin, hay que decir que embarazada me daban ganas de llorar, inclusive películas que no dan ganas de llorar, pero esa es otra historia, eso lo contaremos otro día. Y Suspiria, el remake, la verdad me pareció nauseabundo y no es mala. Bueno, por supuesto en la academia empiezan a pasar cosas muy feas como acabo Sí. de spoilear, y bueno, la chica se va dando cuenta de que no es la diferencia cultural Estados Unidos versus Alemania No lo es que que la los alemanes separa. son severos, No, es que bueno, cosas pasan y bueno, la película no me encanta del todo, en especial el final, que no voy a contar, pero es bastante interesante y es bastante de ficción, así que bueno, si quieren drenar un poco el estrés, depende del nivel en el que quieran drenar, pueden ver la original o pueden ver el remake. Sí, que eso es algo muy importante que
bueno, si a alguien le gusta el cine o quiere aprender de cine y que en alguna oportunidad hemos dicho, ¿no? O sea, uno no tiene que ver una película porque le vaya a gustar, sino porque vaya a ser interesante. Y no, ojo que no es lo mismo. Una película puede disgustarte, puede no gustarte, desagradarte, pero te puede parecer interesante por muchos motivos. Y aún así la puedes detestar. Sí, pero luego agradeces porque has aprendido. Es decir, El hijo de Saúl, por ejemplo, que citaste antes, es muy desagradable. Claro, no es una pero película de la que sales el típico comentario, ¿te gustó? No hay manera. O sea, si te gustó El hijo de Saúl es que sí, tienes un problema. claro, Pero, pero sabes que es una gran película claro. por otros motivos. Pero yo me refiero cuando no te gusta la película. O Vale. sea, dices, no, esta película no es lo mío por la razón que sea, pero aún así te ha parecido interesante la experiencia de verla. Yo creo que eso, bueno, ya es o yo estoy loco o es cuando ya en serio Bueno, eres cinéfilo y... sí, porque ya, digamos que cuando estudias audiovisuales y te empiezas a interesar por el cine ya en lo personal, te propones que no haya película que no puedas ver. Yo por eso tengo mi lista de pendientes. O sea, la masacre de Texas yo la tengo que ver. Irreversible, sí, pero Irreversible, por ejemplo, la tengo que ver. Y de esa película todos coinciden en que la escena de la violación es horrenda. Entonces, creo que lo tienes que hacer porque bueno, como audiovisualista, es una pieza audiovisual, no es mala en sí, es una película, no te va a hacer nada. ¿No? Yo no sé, pero bueno, los Gremlins sí. no los he visto todavía en la vida Bueno, real, no lo así sabes, que... no lo sabes. Pero bueno, en todo caso, sí es verdad que podemos ver muchas cosas y agradecer la experiencia, porque al final se trata de eso, de vivir emociones e involucrarnos por un momento en una historia totalmente fantasiosa que no va a pasar, a menos que les des de beber a los gremlins, que los mojes. Sí, que los mojes o les des de comer después de las 12. Pero mi pregunta es, ¿y a partir de qué hora del día siguiente le puedes dar de comer? O sea, después de las 12 no. Pero ya es Durante el día, siguiente. ¿será? Sí, es que las instrucciones la estaban luz, mal, no sé. mal dadas, Sí, pero el ese, chico ese tampoco... chino que le vendió Sí, el puto sí. gremlin es Eran culpa como, del chino. sí, no, realmente él tampoco tenía muchas luces, era como, no lo mojes, ok, vamos a ver qué pasa si le echo agua. Bueno, y a eso me refiero, en fin. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en otro podcast de miércoles. Estamos en iVoox, Spotify y el canal de YouTube, el podcast de miércoles. También estamos en YouTube con preguntas incómodas y nos pueden apoyar por Patreon para que estos proyectos se mantengan y sigan creciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo Illuminati para todos. Y hasta la próxima.